Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Protagonistas en la Música, un espacio donde les mostramos detalles de la vida y el trabajo artístico de los académicos del Departamento de Música de la Universidad de Chile. En esta ocasión les presentamos una artista de origen ruso, radicada en Chile, y que, además de su destacada carrera de pianista, practica otras aficiones musicales. Estamos hablando, pues, de Svetlana Kotova, quien lleva ya cerca de 30 años en Chile y en todo ese tiempo se ha ganado un espacio como una de las más renombradas pianistas del medio nacional, además de realizar un trabajo de largo aliento como formadora de jóvenes intérpretes de piano en nuestra Facultad de Artes. Vamos a partir con un relato de una parte de su infancia en Moscú, también el descubrimiento de sus habilidades artísticas y su desarrollo dentro de la completa formación musical que recibió en la ex Unión Soviética. Soy rusa, nacida en Rusia. Nací en la ciudad de Moscú, la capital de la Unión Soviética en aquel entonces. Eh, Moscú, incluso en esa época, ya era una ciudad de a lo menos 12 millones de habitantes, una gran urbe con gran vida cultural. Y en esa época, en los 70s, mucho tiempo atrás, eh, había una cierta sed de cultura en la sociedad. Y entonces, mucha gente buscaba enseñarle música a los niños. Y de hecho, el sistema de educación musical en Rusia está hasta el día de hoy uno de los más fuertes del mundo. Y nací en la ciudad de Moscú y crecí toda mi parte rusa de mi existencia allá hasta los 19 años. Aunque pueda parecer extraño a los que no conocen Rusia, el clima es muy variado. Hay como un preconcepto de que en Rusia andan osos en la calle y hay nieve todo el año de corrido. Eso no es verdad. Sí tenemos un invierno bien fuerte, pero dura más o menos entre noviembre y febrero. El resto del año tiene estaciones muy marcadas. Tenemos una hermosa primavera cuando salen las hojitas en los árboles y se derrite el hielo del invierno. Y un largo verano de a lo menos 3 meses, donde las temperaturas en la ciudad de Moscú pueden llegar a los 35 grados. Así que ese preconcepto de eternamente helada Rusia no es muy cierto, y sería bueno que lo sepan. De hecho, hay muchos festivales de música en verano que se hacen en las localidades rurales y se aprovecha justamente la belleza de la naturaleza estival. Durante la época soviética había muchas partes del desarrollo humano de sociedad que honestamente no funcionaban muy bien. Pero tuvimos la suerte de que el gobierno soviético desde muy temprano, desde los primeros años del poder soviético, entendió que una de las formas de ganar, digámosle, al mundo capitalista era en deporte, en cultura. Entonces, desde el principio se apoyó mucho y se masificó mucho la participación de la gente, de todos, en música y en el arte y en deporte. Por lo mismo, la educación musical es muy masiva en el sentido de que hay muchas escuelas de barrio donde cualquier niño puede ir a tomar sus clases de instrumento y siguen un curso con un programa bastante riguroso de a lo menos 7 años de educación en el instrumento. No es obligatorio, en mi época era después de salir del colegio, y el colegio en esa época terminaba temprano, era a las 2 de la tarde ya estábamos fuera del colegio y podíamos hacer otras cosas. Aquí en Chile lamentablemente es distinto. Y bueno, entonces por ser tan masivo también, como había tanta masa de niños que aprendían, obviamente era más fácil detectar los que eran talentos innatos y los que tenían mucha facilidad para eso. Y ya después a nivel de egresos de esas escuelas se hacía una fuerte selección de los que podían acceder a educación universitaria y a nivel de magíster, a la cual ya accedían a través de concurso muy duro. En mi época, cuando yo entré a estudiar a la Escuela de Música del Conservatorio de Tchaikovsky, éramos por lo menos
40 postulantes a cada vacante. Entonces, como la competencia era tan grande también, obviamente los que terminaban con esos títulos eran realmente notables músicos. Por eso, hasta el día de hoy se considera que, bueno, la educación rusa, tan fantástica, todos los músicos rusos ganan competencias, concursos, pero es también por el sistema, porque el sistema ayuda a detectar a los más talentosos. Y el acceso temprano al el arte y la cultura estaba de alguna forma inmerso en el sistema escolar e incluso preescolar. Yo me acuerdo vívidamente que mi primer contacto con el instrumento fue, aparte de que había un piano en la casa, porque mi abuelita tocaba un poquito cuando joven, entonces de repente se sentaba al instrumento y tocaba cosas muy simples. El hecho de ir a un jardín infantil donde obligatoriamente por lo menos 2 veces a la semana había una clase de rítmica y música y había un piano vertical en la sala donde cualquier niño podía acercarse, explorar y probar cosas. Eso en el fondo lo que despertó en mí la curiosidad por el instrumento y de acuerdo a lo que cuentan mis papás, yo llegaba a la casa después del jardín, habría tenido 3, 4 años, y sacaba por oído las cancioncitas que nos enseñaban ahí. Entonces, yo creo que ese es un punto que es súper importante y de alguna forma hay que empezar a masificar si queremos que en Chile los niños también tengan acceso temprano a la cultura. Es realmente tener acceso y explorar y jugar con los instrumentos, tocarlos, eso es lo principal. En algún momento cuando yo llegaba del jardín y sacaba por oído esas canciones, mis papás, que no son músicos en mi familia, no hay músicos, pensaron que había algo ahí y yo ya a la edad de 4 años ellos me agarraron de la mano y me llevaron donde una profesora que estaba cerca de donde vivíamos nosotros y yo me acuerdo que yo estaba súper enojada, tenía 4 años, así una cosita y le pregunté, mamá, ¿dónde vamos? Me dijo, vamos a ir a tomar clases de piano y dijo, ¿para qué? Si yo ya sé. Y ese fue el comienzo. Tomé un año de clases con esa profesora y después de ese año la profesora dijo, bueno, esta chiquilla parece que tiene condiciones, llévenla a una escuela de música de verdad. Y me llevaron a una escuela, una de las importantes escuelas en Moscú y entré ahí, estudié 10 años en la etapa básica. Y fue una experiencia increíble. Si quieren después les cuento cómo fue eso. Lo que pasa es que era la escuela de música Gniesin, que perteneció a una especie de combinado musical que fue creado en la tercer cuarto, digamos, del siglo XIX. Las hermanas Gniesin eran 5 hermanas, eran músicos todos, y ellos les nació esa idea de hacer una escuela de música, empezaron de forma muy pequeña, solamente como familia, y después eso creció y fue creciendo y se convirtió en un sistema musical muy importante en Moscú, que constituye esa escuela donde estudié yo, que era la Escuela Básica de Música, después una etapa de licenciatura y después una etapa de maestría que dura 5 años, que esa última se llama el Instituto Gniesin, o el día de hoy creo que ya cambió de nombre, se llama Academia de Música. Y además tenían otra escuela básica para talentos extraordinarios, que combinaban la primera etapa con la segunda, o sea, se saltaban la etapa de licenciatura, después de la escuela iban directamente al instituto. Y esa tradición ininterrumpida, a pesar de todas las cosas pasadas, a pesar de la revolución, a pesar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se mantuvo, y ahora es una de las instituciones más importantes. Y lo interesante durante esa formación fue que aparte de estudiar el instrumento, el piano, que era mi especialidad, teníamos otras cosas muy ricas que contribuyeron al desarrollo musical. Por ejemplo, teníamos obligatoriamente coro 2 veces a la semana, teníamos obviamente nuestras clases de teoría e historia de la música, pero además teníamos unos profesores muy entusiastas que hacían que las experiencias fueran aún más ricas. Por ejemplo, la profesora de coro, junto a 8 profesoras de solfeo, les nació la idea de crear un teatro de ópera de niños. Y obviamente yo como muy busquilla, yo me metí ahí, participé muchos años en esos espectáculos, y incluso en el material
de fotografías que les mandé, yo creo que un par de fotos de esa época. Además de conocer el instrumento y participar en cosa colectiva musical, el hecho de además tener nociones de teatro, cómo se produce un espectáculo y todo lo que eso involucra, y fue muy enriquecedor. Y otro detalle que mi profesor de instrumento de piano además era muy entusiasta de los instrumentos históricos, entonces aprovechaba de enseñarnos clavecín, órgano, por ahí de repente empezamos a tocar flautas dulces, también creo que hay una foto por ahí donde toco flautas dulces, y por ahí nació interés por otros instrumentos, estudié un poco de violín, un poco de flauta traversa, entonces era una experiencia musical absolutamente completa. Estamos en esta edición de Protagonistas en la Música, conociendo la vida y arte de Svetlana Kotova, a quien acabamos de ver interpretando un fragmento de la sonata Opus 10 de Beethoven. Desde su llegada a Chile, la profesora Kotova se ha interesado en la difusión de los compositores chilenos. En ese ámbito, resalta muy nítidamente su investigación e interpretación de la música de Enrique Soro, junto a otros autores nacionales como el polifacético Nino García, y que ha quedado registrado también en un disco compacto. Junto a esas experiencias del trabajo realizado sobre ambos creadores, la maestra Kotova nos cuenta de su arribo a nuestra tierra y cómo la música de concierto puede sumar nuevos públicos en nuestro país. La venida a Chile se gestó por lado poco musical, digamos, aparte de que en mi etapa de licenciatura en la música, nosotros teníamos algunos estudiantes de intercambio o los que estudiaban la carrera de música con nosotros que venían de países de Latinoamérica. Entonces, como para nosotros era novedad, igual les estoy hablando de la época soviética, cuando estaba la cortina de hierro, cuando no había mucho contacto con extranjeros, ni menos estudiantes extranjeros, entonces era una novedad muy grande. Y el conocer a estos compañeros que venían tengan compañeros de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, de Perú, de Bolivia, de Brasil,
Y todos estos chicos traían consigo una cultura totalmente desconocida para mí. Entonces yo me interesé primero por la cultura musical de ellos. Y empecé a escuchar, porque me prestaban cassette en esa época. Ay, escucha esta música mexicana, mira, estas rancheras, escucha esto. Conocí mucha música también revolucionaria de la época de la dictadura chilena. Conocí, por ejemplo, a la nueva trova cubana, y todo eso me llamó mucho la atención. Y como me gustó eso, me gustó el sonido de la música andina, me gustó esa experiencia musical nueva, aprendí castellano porque, porque me dio por aprender el castellano. Entonces compré libros, empecé a escuchar y bueno. Y a través de eso, de esa búsqueda de experiencias latinas, llegué por casualidad a conocer a unos estudiantes de la Universidad Patricio Lumumba, que en esa época los estudiantes llegaban allá más que nada como un programa, entiendo, y estoy hablando todavía de la época de la dictadura, un programa del gobierno soviético para los exiliados políticos chilenos, los jóvenes que querían estudiar. Y, y estos chicos querían armar un grupo, querían formar un grupo de música. Y yo, como tocaba flauta, quise integrar el grupo de música latina con ellos y armamos un grupo que se llamaba Concagua. Y la mayoría de ellos eran chilenos. Y nos hicimos muy buenos amigos con ellos y me enseñaron a tocar quena, zampoña y me mostraron el charango, era súper entretenido. Y a través de esos chicos surgió la idea de venir a conocer Chile. Así que fue una casualidad de la vida feliz y que me cambió la vida por siempre, porque yo vine a Chile a pasar un mes de vacaciones y pasé 1, pasé 2, pasé 3 y por una de esas casualidades me enteré que había un concurso de piano en el Teatro Municipal y participé en el concurso y, cuento corto, terminé ganando la convocatoria y me quedé trabajando en el Teatro Municipal. El interés por el repertorio chileno nació en base a un requerimiento de la Universidad de Chile, el momento cuando yo decidí convalidar mi título ruso acá en la universidad. Porque cuando se me reconocieron mis estudios en Moscú, se me reconocieron los 4 años de licenciatura, pero tuve que rendir 5.º año y dar mi examen de título, y uno de los requerimientos era tocar música chilena. Debido a eso, me metí a la biblioteca de la universidad, revisé algunas cosas y a primera vista, ojeando, encontré unas tonadas de Enrique Soro. Las aprendí, las toqué, y yo me acuerdo de una conversación con la Elvira Savi, por teléfono la invité a mi concierto, dije, Elvirita, me encantaría que usted fuera a escuchar el concierto, y ella estaba viejita, al final no pude asistir, pero me preguntó, ¿qué tocas? Bueno, voy a tocar esto, y las 2 tonadas de Enrique Soro. Me dijo, ¿qué? ¿El Soro tiene tonadas? Y me sorprendió mucho que la gran maestra como Elvira no tenía conocimiento de estas 2 piezas. Son cortitas, chiquititas, pero son muy lindas. Me llamó mucho esa atención. Entonces dije, algo está ocurriendo. Y a partir de esa experiencia, el interés por la música de Enrique Soro fue creciendo, porque cada nueva página que yo abría de su música me confirmaba que era un gran compositor y música muy de corazón, muy de piel, muy romántica, muy linda de tocar. Y la relación con la música de Enrique Soro se fortaleció después en mi época, cuando estaba estudiando doctorado en Estados Unidos. En uno de los cursos yo llegué un poco sin conocer el sistema, sin saber cómo iba a ser. En uno de los cursos de investigación me dijeron, bueno, ¿cuál será el tema de su trabajo este año? Y yo no había pensado en eso, entonces dije, bueno, será Enrique Soro, interesante. Y me puse a investigar y encontré que en las bibliotecas en Estados Unidos había mucho material que yo ni siquiera sabía que existía. Empecé a recopilar ese material, las sonatas para piano, otras obras, y como allá había acceso a través de correo, si no estaba en la biblioteca de uno, le mandaban por correo y uno podía acceder al material. Hizo una bonita colección de música de Soro. Por eso siempre ese interés se fue fomentando y siempre se le echaba un poquito de leña a ese fuego. Y después ya
una vez acá, de vuelta en Chile, tuve la suerte de conocer a su nieto y dueño de su archivo, a Roberto Doñez, que fue muy gentil, me dio acceso a los manuscritos, fue a su archivo, estuvimos ahí hojeando la música escrita por la mano de solo. Hay que hacer algo con eso. Participé y yo presenté un proyecto de eh, iniciativa propia a la Academia de Bellas Artes y ellos me apoyaron, me ayudaron a producir un disco con música para piano de Soro y después nació otro proyecto ya con Roberto Doñez de grabación de las 3 sonatas, donde participé con Armand Sauls y la María Paz Santibáñez. Eso salió el año pasado, fue un proyecto fantástico. Eso en cuanto al interés por Soro, y siempre va creciendo y siempre descubro más música y tengo ganas de grabar más. Y el proyecto de grabación del disco de Nino García fue una iniciativa de su viuda, que se nos acercó a través de los hermanos de Nino, que tienen una familia musical y muchos de ellos eran colegas del teatro municipal, y, y, y fue un proyecto casi entre amigos de hacer tributo a la música de Nino García, música clásica, a través de esa grabación. Y yo participé con la grabación del ciclo Formulaciones Anímicas, que es para piano solo, y también en esa época se grabaron la sonata para piano y otras obras, la sonata para violín y piano y otras obras. Y lamentablemente yo no conocía a Nino en vida. Yo coincidimos un tiempo, sí, yo me acuerdo cuando falleció, yo estaba en la playa, cuando me enteré que había pasado. Pero nunca tuve la oportunidad de conocerlo en persona ni conversar con él, pero sí con sus hermanas, más que nada con la Deli, con la Marianela, con la familia musical que él tiene. Y fue un proyecto hermoso porque era demostrar de que un músico que tenía ese sello de música popular, que escribía jingles para televisión y que había sido mirado un poco menos, escribía una música increíble, de mucha calidad para instrumentos clásicos. Y hasta el día de hoy es una de las grabaciones que más atesoro en mi historia. El encuentro de público con la música docta tiene su raíz histórica y su raíz educacional. Histórica, desde hace mucho, mucho tiempo, los intérpretes, desde Wagner, diría yo, el Wagner que construyó su teatro donde la gente tenía que estar en posición muy incómoda en bancas de madera y no podían hacer nada, ni podían salir a tomar una champaña durante la ópera porque todo tenía que estar concentrado en la magnitud de su obra. Eh, fue distorsionando un poco la relación natural del público con los músicos, con los ejecutantes. Y si se siguió haciendo durante el siglo XX, usted va al concierto de música clásica en Europa en los siglos 30, 40 y ve gente vestida de frac, de una elegancia increíble y que están ahí muy lejos y que no vaya a ser que vaya a aplaudir entre los movimientos, porque como es posible, no se puede, porque hay que respetar la obra. Entonces como que esa este dominio de la obra por sobre la experiencia natural de la persona que lo escucha ha hecho bastante daño. Yo creo que tenemos que volver a la raíz y volver a disfrutar la música en forma simple. Hay una cosa que yo escuché en una entrevista hace poco que hicieron de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba, y uno de los directores entrevistados comentaba que el ser humano busca escuchar lo que ya conoce. Entonces, ¿cómo podemos pretender que nuestro público quiera escuchar música docta si no la conoce? ¿Y cómo la va a conocer? La única forma de conocerla es que en nuestros programas escolares haya un programa, valga la redundancia, donde los niños, aunque sea, tengan una audición dirigida de obras de mayor envergadura, más importantes, los que llegan más directamente a las emociones humanas. Porque música es el dominio de las emociones. Y en el mundo moderno nosotros vemos cada vez más que las emociones no se dominan.
la gente explota por cualquier cosa, lo vemos todos los días, ¿no? Esto es Protagonistas en la Música, y estamos compartiendo con ustedes la música y el testimonio de la profesora Svetlana Kotova, quien ha interpretado un extracto del tercer movimiento del concierto para piano y orquesta número 1 de su compatriota Dmitri Shostakovich. A continuación, en esta última sección, nos hablará de sus otras facetas musicales, su exploración en el canto y su interés por la composición. Y en un ámbito más personal aún, nos comenta sobre aspectos que le han conquistado de Chile y también algo de sus planes a futuro. Pero antes de cerrar nuestro capítulo de hoy, veremos a Svetlana Kotova en su dimensión más lúdica, como multiinstrumentista, y que en un formato multicámara nos compartirá un simple regalo musical. Sí, efectivamente, en el canal de YouTube hay un video mío cantando. Creo que tiene muchas visitas, bastante exitoso. Te cuento, les comenté sobre el programa de ópera donde yo participé cuando era chica. Eso fue hasta, qué sé yo, los 14, 15 años. Después, cuando estudié en la Escuela Superior de Música, estudié dirección coral y la parte de dirección coral era tomar clases de canto. Después llegué a Chile y trabajé 18 años en el Teatro Municipal con cantantes en la ópera. El paso lógico era empezar a cantar. Y la grabación que surgió allá en Oregon en 2013 fue el resultado de que mi profesor de piano, un gran pianista, de gran trayectoria, alumno de Horowitz, de Rubinstein, por ahí me escuchó tonteando, cantando con unos compañeros y me dijo, usted tiene que ir a tomar clase. Y me obligó prácticamente, y tuve que ir a tomar clase y me tocó con una profesora extraordinaria, Milagro Vargas, y ella un poco sacó la timidez de mí, me puso ahí, me hizo cantar. Fue una experiencia muy sanadora, digamos, de autoestima y todo, no, y siempre estoy con esa inquietud de ponerme a cantar de nuevo, lo hago en la casa siempre, pero no creo que sea un camino profesional de ninguna forma, pues es una cosa que me interesa hacer, pero sin sacarlo al escenario, ¿no? Aunque siempre me comentan, hace un par de años estaba haciendo un concierto con la Verónica Villarroel, y ella me dijo, en este concierto tú cantas, hicimos una enamorada y canté el coro mientras ella cantaba la parte solista.
Eh, pero siempre está esa sensación de que, no, si bien lo puedo hacer, tengo las condiciones, pero lo mío es el instrumento, el piano, eso es lo que mejora. Tengo la inquietud de componer algún día. He incursionado, he tomado curso de composición, sí, pero la verdad que no da tiempo para todo. Si uno quiere hacer las cosas bien, uno tiene que dedicarse a ciertas cosas. ¿No? Quisiera, quizás si la pandemia dura más, me pongo a componer. Cuando yo era chiquitita, unos 6, 7 años de edad, y yo tenía un deseo, quería tener una varita mágica. Pero no para tener un palacio, qué sé yo, ni cosas maravillosas, ni ponis, ni unicornios. Yo quería tener una varita mágica eh, combinada con una cajita. En una cajita yo tendría todos los instrumentos que existen en el mundo. Y con la varita mágica yo podría hacer esos instrumentos grandes y me pondría a tocarlos. Entonces yo creo que eso va un poco a lo que sería mi mundo ideal como intérprete. Me encantaría poder tocar todos los instrumentos que existen. Ojalá los tuviera yo en mi casa, es imposible, es algo que no puede suceder. Pero sí, siempre estoy explorando sonidos nuevos, timbres nuevos, siempre quiero intentar tocar cosas nuevas. Eh, tengo un instrumento que me tiene ocupada la mente ahora, hace por lo menos un año, y en algún minuto espero poder poner mis manos sobre él, que no tiene nada que ver con el piano, que es el instrumento europeo medieval que se llama zampona, y en algún minuto espero, si Dios quiere y si todo sale bien, y salimos de esta pandemia, quizás les puedo contribuir con un video tocando ese instrumento. Sí, estoy casada con un chileno, un chileno maravilloso, un trompetista, profesor de nuestra universidad, Javier Contreras. Eh, es, um, ¿Cómo uno puede describir una experiencia, un matrimonio? O funciona o no funciona. Este matrimonio ha sido una bendición realmente. Eh, eh, si tuviera que casarme de nuevo, me casaría de nuevo con la misma persona. Tenemos 3 hijos en común. Eh, hemos, hemos criado a nuestros hijos desde las dos visiones, digamos, visión rusa y visión chilena, y creo que la combinación ha dado buenos resultados. Los chicos están creciendo, creo que bien. Eh, Son grandes ya. El mayor tiene 23, el menor tiene 15. Es un trabajo de todos los días, pero yo, como la combinación chileno-rusa es una buena combinación. Yo ya conozco varias familias constituidas de la misma forma y creo que es algo que genéticamente funciona muy bien. Y tener, bueno, al lado una persona que piensa igual que uno y que apoya siempre en todos los momentos de la vida es tremendamente importante. Los hijos ven mucho de la parte difícil y dura de ser músico, ¿no? De hecho, de permanente estar preocupado de practicar, de estar siempre manteniendo forma, en mi caso piano, en el caso de mi esposo trompeta. Y la trompeta cuando hacen sus calentamientos, los sonidos que no son muy estéticos, digamos. Entonces eso está permanentemente presente en la casa y yo creo que eso también ha hecho que los chicos hayan tomado un poco con distancia eso de la profesión musical. Todos han tenido acercamiento a la música, todos son naturalmente musicales, les encanta, sobre todo los géneros que no nos pertenecen a nosotros, sino géneros más populares, música que escuchan ellos. El hijo mayor estudió unos años violín, incluso participó en una orquesta juvenil cuando estábamos en Estados Unidos, pero a estas alturas de la vida ya lo está tomando como un hobby, lo retoma cada cierto tiempo para hacer algunas cosas, pero más que nada como relajo personal, ¿no? Músicos profesionales de esta familia no han salido. En términos generalmente culturales, sin piscos ahora no puedo vivir. Y de la cocina chilena, las humitas y pastel de choclo, todo que venga con choclo es muy importante. Eh,
y en general el país, la variedad, la variedad climática, la variedad de los paisajes, ¿no? Las montañas, el mar, los ríos, los lagos, el verdor del sur, la arena del norte. Es la gran deuda que quedó del año pasado. De hecho, la deuda ocurrió, no la deuda, el hecho que impidió la realización de ese proyecto fueron los sucesos del 18 de octubre. El día 19 de octubre yo tenía que estrenar el concierto para piano y orquesta de Jorge Peña con la Orquesta Juvenil Nacional. Y lamentablemente el día anterior al concierto se tuvo que suspender absolutamente todo porque el país entró en crisis. Y hasta el día de hoy no se ha podido realizar este proyecto. Este año había plan de estrenarlo en abril, después la fecha se corrió para junio, y en la situación de prolongación de medidas de contención por la pandemia, no se ha podido programar para el resto del año. Yo no sé en qué fecha será, yo estoy segura, estoy 100% confiada de que esto va a ocurrir, no sé cuándo. El primer día que levanten el confinamiento, yo me voy a la playa y me tiro a la arena por media hora. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta pieza entretenida que nos presenta la profesora Kotova en su dimensión lúdica, como ya decíamos, ¿ya? Y de este modo, entonces, estamos terminando el programa de hoy. Agradecemos a la profesora Svetlana Kotova por su gentileza de compartir su vida con nosotros y a todos quienes nos acompañaron en este episodio. Desde ya los invitamos a encontrarnos la próxima semana en un nuevo capítulo de Protagonistas en la Música, dedicado al gran saxofonista Miguel Villafruela. Hasta entonces.